Claro, aquí tienes un desarrollo mucho más profundo y extenso en primera persona sobre lo que ocurre si leo durante 30 minutos al día durante un mes. Nunca imaginé que 30 minutos al día pudieran transformarme tanto. Todo comenzó con una decisión sencilla: leer. Solo eso. 30 minutos al día, todos los días, durante un mes. Sonaba fácil. Me dije que era un experimento personal, una forma de recuperar algo que sentía que había perdido en medio del ruido diario. El silencio interior, la concentración, la capacidad de estar conmigo mismo sin distracciones digitales. No buscaba nada en particular, solo reconectar con la lectura. Lo que no sabía era que estaba por iniciar un viaje hacia mí mismo. Los primeros días fueron torpes. Me sentaba con el libro en las manos y, aunque quería leer, mi mente divagaba. Pensaba en correos pendientes, en notificaciones que no había revisado, en tareas del día siguiente. Sentía una resistencia invisible, como si el cerebro no estuviera acostumbrado a estar quieto sin estímulos rápidos. Pero me obligué. Me decía: solo media hora, aguanta media hora. Usé un cronómetro incluso para asegurarme de cumplir. Poco a poco, en esos primeros días, algo empezó a cambiar. El zumbido mental se fue apagando. Pasaban 10, 15 minutos y empezaba a perderme en la lectura. Dejaba de mirar el reloj. Descubrí que, si pasaba ese primer umbral de distracción, podía sumergirme de verdad. Me sorprendía a mí mismo riéndome o quedándome pensativo al cerrar el libro. Empezaba a sentir que no solo estaba leyendo, estaba viajando, viviendo otra vida durante ese rato. A la segunda semana ya no tenía que obligarme. De hecho, esperaba con ganas ese momento del día. Se volvió mi oasis personal, un refugio al que acudir sin importar lo que ocurriera afuera. Leía en la mañana antes de empezar a trabajar o por la noche antes de dormir. A veces, incluso al mediodía, si el día me lo permitía. Fue entonces cuando comencé a notar efectos más sutiles. Me sentía menos ansioso, más enfocado. El hábito de leer lentamente con atención empezó a reflejarse en otras áreas de mi vida. Escuchaba mejor a los demás, prestaba más atención en reuniones, era más paciente, empecé a dormir mejor también. En lugar de quedarme pegado a la pantalla hasta tarde, cerraba el día con un libro y una sensación de paz. Además, el lenguaje comenzó a florecer en mí. Nuevas palabras se incorporaban a mi vocabulario sin esfuerzo. Me descubrí pensando con más precisión, hablando con más claridad, incluso escribiendo con más fluidez. Era como si mi mente se hubiera afinado, como un instrumento que vuelve a estar bien calibrado. A estas alturas ya no era solo un hábito, era una necesidad emocional. Me daba cuenta de que leer no solo me daba conocimiento o entretenimiento, sino también comprensión. De mí, de los demás, del mundo. Leía sobre personas de otras épocas, de otras culturas, y me veía reflejado en ellas. Me conmovía con sus luchas, entendía sus decisiones. La lectura me estaba enseñando empatía. También empecé a hacer conexiones entre ideas, entre temas que antes me parecían aislados. Un ensayo sobre filosofía me hacía reflexionar sobre decisiones personales. Una novela me ayudaba a entender mis relaciones. Era como si las palabras que leía tejieran una red invisible entre lo que soy y lo que quiero ser. Me preguntaba cómo había vivido tanto tiempo sin este espacio sagrado, este tiempo para nutrir el alma. La última semana fue reveladora. Miré hacia atrás y comprendí cuánto había cambiado en solo 30 días. Lo que comenzó como un pequeño experimento se había convertido en una revolución silenciosa. Ya no necesitaba recordatorios. Leía porque lo disfrutaba, porque me hacía bien. La lectura se había integrado a mi vida como algo tan natural como comer o respirar. Y no era solo lo que leía, sino cómo lo leía, con presencia, con apertura, con humildad. Me di cuenta de que en esos 30 minutos diarios no solo había aprendido sobre el mundo, sino que me había conocido más profundamente. Había reconectado con mi capacidad de asombro, con mi curiosidad, con mi humanidad. También cambió mi percepción del tiempo. 30 minutos al día no parecían mucho, pero al cabo de un mes había leído varios libros, recorrido cientos de páginas, vivido miles de vidas. Entendí que no se trata de tener tiempo, sino de hacerle espacio a lo que realmente importa. Y leer, descubrí, importa. Mucho. Después de un mes leyendo 30 minutos al día, ya no soy la misma persona.
Soy alguien más paciente, más consciente, más conectado. Y lo mejor es que este cambio no requiere nada extraordinario. Solo un libro, un poco de tiempo y el compromiso de volver cada día a ese pequeño acto de amor propio. ¿Quién iba a pensar que media hora al día podía cambiarlo todo?